Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La Santa Misa de hoy está presidida por Su Excelencia, Monseñor Luis Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil. Nos acompañan bajo el movimiento Canticundeo el grupo del coro Victoria y la misión católica Mi Corazón Te Escucha, MICTE. Hoy celebramos el domingo 25 de tiempo ordinario y el mensaje del Evangelio es muy importante. Nos invita a ti y a mí a servir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Para que nuestra participación sea digna, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda plenitud en la ley sagrada, en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se levantaron. Andan queriendo matarme. Dios los tiene cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. Ante todo, además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan fruto de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no la alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos nos recuerda que el más importante dentro de la comunidad es aquel que sirve, aquel que da la vida por sus hermanos. Ese es el principio fundamental para avanzar por el camino del Señor. Para llegar a esta afirmación, Jesús prácticamente les echa en cara a los discípulos que iban por el camino discutiendo quién era el más importante. Una pregunta que seguramente está también en nosotros. ¿Quién es el más importante en la familia? ¿Quién es el más importante en la iglesia? ¿Quién es el más importante en la empresa, en el trabajo, ahí donde estamos? Una pregunta que sigue en el corazón de nosotros. Lógicamente las respuestas también las tenemos. Quizás para algunos el más importante es el que tiene muchos bienes, goza de muchas riquezas. Y de ahí entonces la ambición de acumular, pensando así ser el más importante. Otros pueden pensar que el más importante es el que tiene cargos públicos, cualquiera que sean estos, porque así dice, va a ser reconocido, ensalzado, aplaudido. A lo mejor algún día le levantarán monumentos, le harán grandes reconocimientos. Y entonces la causa de envidias, de rivalidades, que nadie le quite ese puesto. Y así cada quien tendrá su respuesta. ¿Quién es el más importante? Y Jesús, con una claridad, como suele hacerlo, como gran maestro y gran pedagogo, va a decir, el más importante es el que sirve, el que da la vida por los demás, el que es capaz de compartir los bienes que el Señor ha puesto en sus manos. Queridos hermanos, si hacemos una opción por Jesús, también debemos estar dispuestos a servir a los demás. Y así nos evitaríamos todos los problemas que en la primera lectura, en la carta de Santiago, se nos cuenta. Fíjense ustedes ahí. Y va a decir que donde hay envidias, donde hay rivalidades, donde hay una serie de actitudes negativas, ¿cómo puede estar Dios ahí? Imposible. Entonces seremos hombres de paz, como nos dice, de reconciliación, si es que optamos por servir a los demás. Si no, nuevamente Santiago va a decir, bueno, ¿de dónde vienen las luchas? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿No es acaso de las malas pasiones que están dentro de ustedes? Esa ansia de dominar al otro, de explotar al otro, de aprovecharse del otro. ¿Por qué? Pensamos que somos los más importantes, los mejores. El Evangelio de Jesús es así, radical. Así es que o servimos a Dios y a los hermanos, o nos condenamos a una vida, y me atrevería a decir, hasta de infierno, donde cada quien trata de ser más que el otro, pero pisoteando al otro. Que el Señor nos dé la sabiduría y la generosidad
para que seamos capaces de servir a los demás. Les invito a renovar nuestra fe en este Dios que vino a servir y no a servirse de los demás, en Jesucristo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esa es nuestra fe, que nos ayuda a comprender mejor nuestra misión en esta tierra, ser los servidores. Y ahora vamos a orar, vamos a poner en el corazón de Dios nuestras dificultades, también nuestras necesidades y, ¿por qué no?, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. A cada invocación digamos, escúchanos, Señor. Por el Papa y todo el pueblo de Dios, para que sean siempre testigos valientes y entusiastas de la buena noticia del Evangelio, en la humildad de saberse instrumentos de la obra de salvación de Dios. Roguemos al Señor. Por la paz en las naciones del mundo, para que se superen las barreras de las divisiones y se alcancen acuerdos de posible convivencia y de paz, roguemos al Señor. Por las personas gravemente enfermas y por los que sufren de depresión, para que puedan encontrar hombres que les den el consuelo y la fuerza que viene del Evangelio, roguemos al Señor. Por los jóvenes que a menudo son privados de su esperanza en el futuro y de su entusiasmo frente a la vida, para que el Señor los fortalezca en sus expectativas y en su deseo de bien, roguemos al Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que aumentemos los lazos de unión y nos sintamos responsables los unos de la suerte de los otros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por esos sacramentos consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque Jesucristo, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, y muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, junto con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares, Iván, Giovanni y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, renovando nuestro compromiso de servir como Jesús nos enseñó, oremos también como Él nos ha dado su ejemplo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya. Oremos. Acompaña benigno, Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz.